¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Expediente Odebrecht, como siempre, a través de Congreso Televisión. Vamos a abrir el programa con una noticia que muchos no pueden creer hasta ahora. Lo cierto es que tanto la cuestionada empresa brasileña Odebrecht como su socia en el Perú, Graña y Montero, estarían solicitando al Estado peruano nada menos que un arbitraje internacional. ¿El motivo? Ambas empresas estarían perdiendo dinero en el Perú debido a que una de sus obras estaría paralizada. Vamos a ver esa nota. El gobierno regional de La Libertad había anunciado recientemente que continuará el proyecto de Chavimochic 3 sin el consorcio integrado por ambas empresas, es decir, Graña y Montero y Odebrecht, en vista de que no ha presentado el cierre financiero del proyecto y cuyo plazo vence en marzo. Es más, la empresa concesionaria Chavimochic SAC, integrada precisamente por Odebrecht y Graña y Montero, anunció que ha iniciado una serie de acciones preventivas tendientes a generar un diálogo con el Estado peruano, entre la que se cuenta una solicitud de arbitraje internacional según las reglas establecidas en el contrato de concesión para la solución de controversias. Según Odebrecht y Graña y Montero, el objetivo es proteger la inversión realizada y posibilitar la continuidad del proyecto bajo otra composición accionaria, atendiendo a las demandas de la comunidad local y empresarios agroindustriales de la región La Libertad. Así lo han hecho saber a través de sendos comunicados. Alegan que de acuerdo con la ley peruana y según lo estipulado en el contrato de concesión para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las obras hidráulicas mayores del proyecto Chavimochic, este arbitraje busca solucionar las controversias generadas por el incumplimiento del concedente, el gobierno regional de La Libertad, relacionadas a la entrega integral de los terrenos necesarios para la continuación del canal madre del proyecto y que sirve también como condición previa para que la concesionaria acredite el cierre financiero. Se precisa que otro factor que ha motivado a la concesionaria a buscar una instancia neutral y validada han sido las recientes declaraciones de altas autoridades de nuestro país que han adelantado su intención de terminar el contrato. Finalmente, la concesionaria Chavimochic ha dicho que reitera su total disposición para buscar alternativas en conjunto con el gobierno regional de La Libertad, sometiéndose a los marcos legales establecidos. Sin duda vamos a estar atentos al desarrollo de esta importante información y precisamente hablando de Graña y Montero, durante los últimos días la Fiscalía de la Nación a cargo del doctor Hamilton Castro se desplazaron hasta las oficinas de Graña y Montero precisamente para recabar importante información. Vamos a ver de qué se trata. Según información de la propia Fiscalía, durante la diligencia se pudo rescatar valiosa documentación sobre los contratos firmados entre Graña y Montero y la empresa Odebrecht. Es bueno señalar que en los últimos días, las acciones de Graña y Montero en la Bolsa de Valores, tanto en el Perú como en Nueva York, cayeron estrepitosamente luego de darse a conocer la noticia sobre las declaraciones de Jorge Barata y en las que asegura el ex representante de Odebrecht en el Perú que tanto Graña y Montero como JJC contratistas conocían de los sobornos pagados para la construcción de la carretera Interoceánica Sur. El Ministerio Público realizó un operativo similar el pasado 17 de febrero, pero en las oficinas de Odebrecht Lima, empresa de la cual se recogió también abundante información. Otra de las empresas supuestamente implicadas en este escándalo es ICSA Inversiones, la cual en las últimas horas ha dicho que estas acusaciones son falsas y que Jorge Barata miente cuando asegura que sus socios en el consorcio Irsasur también tenían conocimiento de que la empresa brasileña había pagado un soborno de $20 millones al expresidente Alejandro Toledo para hacerse de la concesión. Los socios de Odebrecht en el consorcio Irsasur fueron Graña y Montero, ICSA y JJC. Hay que anotar que tanto ICSA como JJC aún se mantienen junto a Odebrecht como parte del consorcio operador. La empresa ICSA informó que vendería su participación del 4% en los consorcios a cargo de los tramos 2 y 3 de Irsasur. Y en las últimas horas ha dado un giro realmente dramático
tal vez de 180 grados, el tema de las agendas de Nadine Heredia, luego de conocerse las declaraciones del colaborador eficaz Jorge Barata, ex hombre fuerte, ex representante de Odebrecht en nuestro país. ¿Qué ha dicho Jorge Barata? Pues ha asegurado que le dio en las manos a la ex primera dama nada menos que 3 millones de dólares. Ahora bien, pero ¿cómo se realizó esa transacción? ¿Tiene acaso pruebas Jorge Barata para poder asegurar que le dio a Nadine Heredia nada menos que 3 millones de dólares? Esa es la nota. Odebrecht aportó 3 millones de dólares en efectivo a la campaña de Ollanta Humala en el 2011. Esa fue la explosiva confesión de Jorge Barata ante el fiscal Hamilton Castro en Brasil. Hemos comprometido inversiones en megaobras, en sectores claves por un monto superior a los 19.000 millones de dólares. 19.000 millones de dólares. Cifra sin precedentes en nuestra historia. Ahora bien, en los últimos días la pregunta de los presuntos implicados ha sido ¿qué pruebas hay de eso? Pues les contamos que, terminado el interrogatorio a Jorge Barata, el fiscal Hamilton Castro también pidió pruebas concretas que avalaran su versión, y Barata respondió. Existen las anotaciones del celular de Marcelo Odebrecht, de la cena, el relatorio de la Policía Federal y por supuesto la información con la que se cuenta en la División de Operaciones Estructuradas, es decir, la oficina de Odebrecht asignada para el pago de las coimas. Porque a partir del 2015 que se debe culminar la obra, ¿no, Marcelo? Sí. Ya lo estoy comprometiendo a Marcelo y a Jorge. 2015, señor embajador, 2015. El primer campanazo por los aportes de campaña al Partido Nacionalista en el 2011 se dio a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, después de que esa entidad auditara las cuentas de este partido. Primero se detectó que de los más de 20 millones de ingresos, 1.029.730 soles no pasaron por el sistema bancario y fueron entregados en efectivo. La observación nunca fue subsanada por el Partido Nacionalista. La información cobró mayor fuerza cuando el fiscal Germán Juárez abrió una investigación contra Nadine Heredia por lavado de activos. Cifra sin precedentes en nuestra historia. Juárez interrogó a 49 personas que figuraban en el padrón de aportantes del 2011. Ellos confesaron que jamás habían entregado dinero a la campaña de Humala. El monto de los llamados aportes fantasmas del nacionalismo supera los 4 millones de soles. En el año 2011, la empresa Odebrecht donó al Perú el Cristo del Pacífico, hoy abandonado en el Morro Solar. El costo de esta donación, $833.000. Sin embargo, esta no sería la única dádiva otorgada por una empresa constructora brasileña a nuestro país. La empresa Andrade Gutiérrez también habría obsequiado maquinaria a nuestro país, a un gobierno regional, por más de $250.000. Esa es la historia. El Cristo del Pacífico, que está en el Morro Solar de Chorrillos, se ha convertido en un monumento polémico. Odebrecht donó esta estatua al Perú en el 2011 y aseguró que tenía un valor de $833.000. Pero como todos saben, Odebrecht es la principal investigada dentro de la operación Lavallato y es acusada de haber sobornado a políticos y funcionarios para obtener licitaciones de obras públicas en Brasil y otros 11 países, incluyendo el Perú. Sin embargo, aparentemente, este no es el único regalo hecho al Perú por la constructora brasileña. Si investigamos un poco, las resoluciones de donaciones emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros entre el 2008 y el 2016, descubriremos que la constructora Andrade Gutiérrez S.A. sucursal del Perú obsequió 13 vehículos valorizados en $240.000 al gobierno regional de Ucayali en el 2010 durante el segundo mandato del expresidente Alan García. Ahí está el detalle. Ahora bien, ¿este regalo traerá consigo alguna cola? Es tiempo de esperar. La pregunta del otro $1.000.000 sería, ¿qué pidió a cambio Andrade Gutiérrez?
por estos $240.000 de obsequio, de donación. Ahí está la pregunta. Y en los últimos días una fotografía aparentemente comprometedora ha visto la luz a través de los diferentes medios de comunicación y por supuesto las redes sociales. En ella aparece la plancha presidencial del actual gobierno del Perú, en pleno, el presidente de la República, el primer vicepresidente y por supuesto la segunda vicepresidenta del Perú. ¿Con quién? Con uno de los altos funcionarios de Kunturwasi. ¿Qué tiene esto de extraño? Pues aseguran que Kunturwasi habría sido uno de los aportantes a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski y hoy sería nada menos que el ganador de la concesión por el aeropuerto de Chinchero en el Cusco. ¿Es cierto? ¿Tiene bemoles que investigar? Vamos a ver en todo caso las reacciones de los diferentes congresistas aquí en el Parlamento de la República. Hemos tenido al presidente saliendo en 2 mensajes a la nación donde nos daba a conocer cosas que ya sabíamos. Ahora hemos visto al ministro tratando de explicar una foto donde estaba la cúpula. No es una foto en una reunión doméstica, es una foto donde estaban los personeros y las personas que aportaron a la campaña. Es una foto que debe explicar. Bueno, a mí me preocupa que este tipo de relaciones familiares, amicales y empresariales se trasladen a actos de gobierno. Cuando tenemos actos de gobierno en los cuales tenemos que cautelar recursos que son del pueblo, ya no cabe el amiguismo, ya no cabe un compromiso o una deuda adquirida en la campaña. Me preocupa la forma en la cual se ha suscrito esta adenda, lo he dicho antes. Esta adenda convalida un contrato altamente lesivo a los intereses de todos los peruanos y que esta adenda y seguir convalidando este contrato sea producto del amiguismo, de la relación o del compromiso de campaña me preocupa muchísimo. Las fotografías sociales deberían tomarse en su real contexto, son fotografías sociales, estas pueden ocurrir. Sin embargo, la reunión no es cualquier reunión social, es una reunión para celebrar un triunfo producto de una campaña. Así que las personas que estaban allí reunidas no están reunidas solamente porque son amigos, sino también porque tenían mucho más en común de lo que se tiene en cualquier reunión que puede significar cualquier fotografía. No es cualquier fotografía. Bueno, que ahora en adelante es peligroso aparecer en fotos. Esa es mi primera reflexión. No, pero hablando seriamente, creo que ya el mismo directivo de Kunturwasi ha dicho la razón por la que estuvo en esa reunión. Esa reunión fue organizada por el señor Samuel Dyer y invitó obviamente a un grupo de gente que se llama Presas Familiares, de la cual él era parte. El mismo el señor Samuel Dyer, dueño de la casa, había invitado 200 personas, entre los obviamente sus amigos, sus allegados, y el mismo señor ha deslindado cualquier relación con la participación en la campaña de Peruanos por el Cambio. Estamos hablando del día 10 de junio, creo que es la foto, o sea, nadie sabía lo que iba a depararnos el destino, nadie sabía que vendría el niño, que vendría Odebrecht, y Odebrecht no descubierto por el Perú, sino internacionalmente. Esta fotografía lo que hace es ratificar lo que ya se sabía, en el sentido de que había un grupo de empresarios que estaban cercanos al candidato PPK para obtener prebendas de su gobierno, y esos empresarios se organizaron en personeros, en cuadrillas de personeros que ellos financiaban para que cuiden las mesas de votación. Y estas mesas de votación se cuidan a través de un personal que está todo el día allí contando votos, verificando, observando, tachando, en fin, todo lo que hace un personero en una mesa, y a veces colocando un número cuando el casillero está vacío. Y estos personeros necesitan ser desplazados en todo el Perú, en toda la cantidad inmensa de mesas que hay en todo lo largo y ancho del país, y eso requiere movilidad, requiere, bueno, un viático por estar ahí todo el día, y le requiere un refrigerio también, más de un refrigerio, probablemente 2 o 3 refrigerios, y quedarse en la noche para contar los votos. Por todo eso lo pusieron estos empresarios, y por eso es que este almuerzo es el reencuentro de estos empresarios y el agradecimiento del candidato ganador a los empresarios que fueron o hicieron posible
que Kuczynski gane por 30.000 votos, porque si hubiese ganado por 3 millones de votos no hubiese sido muy importante. Pero cuando ganas por 30.000 es porque has ganado básicamente en la mesa. Es una votación insignificante de diferencia y por lo tanto has ganado en la mesa. Has logrado mejor resultado en la mesa, como a veces suele suceder en votaciones tan ajustadas como esta. Así que la foto creo que sí es importante esta vez. Las fotografías no son meramente imágenes que no tengan valor, pues de esa información, de esa imagen se revela que han habido reuniones antes, ¿no?, de que finalmente Conturhuasi se ha beneficiado de esta manera tan extraordinaria como lo ha sido. Esa fotografía debe ser tomada en cuenta y nos tienen que explicar cuándo, por qué, cómo. Cuando se celebró el triunfo del presidente Kuczynski ya teníamos al representante de Kuntur dentro de las celebraciones. Habría que saber si existió o no existió algún tipo de donación a la campaña, si esta fue declarada o no fue declarada, porque no basta decir revisen la OMPE y a ver si hay donaciones, cuál es el problema, ¿no? Hay que saber si existió y no hayan sido declaradas. Hace 2 días la Contraloría ha hecho un anuncio muy importante y muy preocupante respecto al aeropuerto de Chincheros. Ha identificado serios riesgos que le han dado lugar para tomar la decisión de iniciar una auditoría. Uno de los cuestionamientos más graves resulta que la adenda ha previsto que el pago del adelanto, que es una razón más por la que se está desnaturalizando la APP, sea dado antes del inicio de la ejecución de la remoción de tierras, cuando propiamente ese adelanto, lo cual es irregular, debería darse después de los 2 años de remoción de tierras para la ejecución de la obra. Esos son beneficios extraordinarios que le ha dado el Ejecutivo, que le ha dado este gobierno a un consorcio, ha desnaturalizado las APPs, ha decidido asumir, violentando, vulnerando el procedimiento que da lugar a una adenda dentro de la ley de APP, simplemente ahora se está actuando al margen de la ley. Y en los últimos días tuvimos una charla bastante larga e interesante con el congresista aprista Mauricio Mulder. Él nos dio sus impresiones respecto a cómo se viene llevando a cabo lo que será el proceso de extradición hacia Alejandro Toledo. ¿Se están, llevando a cabo todos los pasos de manera rigurosa o se están cometiendo errores garrafales que pueden costarnos precisamente esa extradición? Vamos a ver esta entrevista con el congresista Mauricio Mulder. No, el pedido no se va a hacer porque no queremos entrar en una etapa de colisión en la medida en que nuestros puntos de investigación todavía deban avanzar más. Pero a mí me preocupa que haya una política de puertas cerradas en este tema, y no en materia de la información confidencial que debe ser objeto de investigación, que eso sí debe ser reservado, sino en materia de saber cómo y sobre la base de qué fuentes se están haciendo las investigaciones. Hay varias fiscalías que están tratando de tomar otros temas, gasoducto está por otro lado, el tema del tren eléctrico está por otro lado, el fiscal Hamilton Castro ha viajado a Brasil, no sabemos qué cosa le han dado, si se refiere a todas las empresas brasileñas o solamente a Odebrecht, si se refiere a casos como el gasoducto, el tren eléctrico o la interoceánica norte, no sabemos. Entonces, la verdad es que el manejo sigue siendo demasiado secreto y yo sigo desconfiando del hecho de que una sola persona pueda manejar todo este peso y pueda ser fácilmente ostensible de una presión, ¿no es cierto? Así que, incluso, por ejemplo, en el esquema de cómo se ha formulado imputaciones, a mí también me preocupa bastante, porque para el fiscal Hamilton Castro no ha habido coima. O sea, el señor Toledo recibe $20 millones de Odebrecht, pero para el señor no es coima. Para el señor es un pago para que haga tráfico de influencia. Y yo no sé si el delito de tráfico de influencias existe en los Estados Unidos. Porque si no existe el delito de tráfico de influencias en los Estados Unidos, no lo van a extraditar. Porque el del lavado de activos requiere delito precedente. Y entonces solamente le están imputando tráfico de influencias y lavado de activos. Como el de lavado de activos necesita precedente y probablemente en Estados Unidos no exista, le van a decir, señor, no se lo puedo dar. Y se acabó, se liberó, ya para siempre. Entonces, a mí me parece que la manera en la que se están manejando las cosas jurídicamente y fácticamente son bastante preocupantes por parte del Ministerio Público. De acuerdo a la acusación que ha hecho el fiscal, ¿está bien argumentada? Porque también de eso depende mucho, digamos, que Estados Unidos se pronuncie. Máxime se ha pedido más documentación todavía al respecto, Toledo. A ver, yo le veo dos
patas cojas a la mesa del señor Hamilton Castro. Primero, que solamente le ha hecho proceso de imputación a Alejandro Toledo. O sea, Alejandro Toledo actuó solo. No tiene cómplices, no tiene actores secundarios, absolutamente solo. La señora Elian Carr, que promovió estos encuentros. El señor Avi Dangón, que fue el que habló con el señor Barata en Palacio de Gobierno exigiéndole una coima de $35 millones. El señor Dailán, que es otro de los que estaba ahí, reunido con el señor Odebrecht en el Hotel Marriott de Río de Janeiro. Y el señor Maiman, que se presta su nombre y sus cuentas para servir de testaferro. Ninguno de ellos tiene proceso abierto en el Perú. Están libres, pueden entrar, salir y hacer lo que quieran por todas partes del mundo. Nadie los requiere. El señor Hamilton Castro se olvidó. Y la segunda es que la imputación es solamente sobre tráfico de influencias. ¿Tráfico de influencias nomás? Y como no ha habido cohecho, corrupción de funcionarios, colusión, solo tráfico de influencias. Por eso me parece que los dos esquemas son absolutamente preocupantes. Se pide, digamos, sin mucho argumento, ¿no?, que se deporte a Toledo, ¿no? O sea, es imposible deportarlo porque aseguran que él es ciudadano americano por haber ejercido la docencia en una universidad. ¿Es cierto esto? ¿Puede ser? No es ciudadano americano, porque no se ha nacionalizado, salvo que lo haya hecho Bamba o lo haya hecho escondidas. Ahora se sabrá. Pero si el señor es objeto de una orden internacional de captura, deben simplemente tomarlo preso y ponerlo a disposición de la policía peruana que viaje allá para traerlo. Como hicieron con Orellana en Colombia. O sea, como hicieron con Martín Belaúnde en Bolivia. O sea, lo detiene la policía, lo pone a disposición, va la policía, pero lo tienen ahí detenido, va la policía peruana, se lo entregan a la policía peruana y chao. ¿Cuál es el procedimiento de hacer toda una extradición? Si es el propio gobierno de los Estados Unidos el que ha dado la información de los casos de corrupción del señor Toledo. Entonces, eso es importante. Así que me parece que en este caso Estados Unidos está dando unas muestras bastante desconcertantes de cómo se lucha contra la corrupción. Finalmente, se ve que en Venezuela, en otros países, digamos, se está actuando con mucha más rapidez que aquí en el Perú, en cuanto a embargos, en cuanto a acciones concretas. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo en el Perú? Bueno, lo que pasa es que yo no sé específicamente el caso de los otros países, pero aquí Odebrecht y OAS tenían socios peruanos muy poderosos. Y esos socios peruanos muy poderosos que manejan grandes medios de comunicación. ¿Recuerda usted la polémica de Chicho Mome con la concentración de medios, no? Ya Chicho Mome se olvidó de hablar de la concentración de medios, ¿no? Bueno, pues la concentración de medios está mostrándose ahora bien sólidamente, porque es claro de que la fuerza de Graña y Montero detrás del Diario del Comercio y del conglomerado del Diario del Comercio está muy presente. Los editorialistas del Diario del Comercio, los funcionarios que trabajan en la página editorial, en la página del Diario del Comercio, muchos de ellos provienen de estudios de abogados que han sido abogados de Odebrecht. El señor Alfredo Bullar, por ejemplo, ¿no?, que me atacó la vez pasada diciendo que yo no debía estar en la comisión. Bueno, él ha sido abogado de Odebrecht y escribe en el Comercio. O sea, ¿con qué cuajo? Pues por eso es que las cosas están así en nuestro país. No se traba embargos, ¿no? Se acaba de sacar un decreto supremo, un decreto de urgencia, el 003, en el que se dice que no pueden repatriar dinero y se les va a embargar a las empresas condenadas. O sea, tenemos que esperar que hasta el año 21, 22, que habrá la condena, recién en ese momento. No puede. ¿Quedó satisfecho con la presentación del representante de Graña y Montero el otro día aquí en la comisión? El señor Alvarado. Bueno, él sorteaba como un diestro torero todas las preguntas que se hacían, como incluso lo manifesté yo así en mi intervención, como exactamente un año antes lo hizo el señor Barata ante la Comisión PANI. De la misma manera que le preguntábamos, él se sostenía que no sabían nada, que no era verdad. Que ellos aseguran haber sido engañados, ¿no? Es bien difícil considerar una circunstancia como esa. Ellos han tenido que plantear contabilidades comunes, han tenido que establecer pagos lícitos comunes. No es posible que un socio no sepa lo que el otro socio hace en nombre del consorcio pagándole a un tercero. O sea, si tú y yo nos ponemos de socios y decidimos hacer una obra y vamos a pagarle al maestro de obra, no le voy a pagar yo solo sin que tú sepas.
y entonces tú me dices, a ver cuánto le has pagado, etcétera. Ese es el trabajo de una sociedad. Y esa es la manera en la que se pagaban coimas, haciendo servicios bambas. Entonces no pueden decir que han sido engañados. Me parece sorprendente ese tema. Es obvio de que en Brasil ellos han tenido una posición similar hasta que cayeron en el tema de la confesión sincera. Cuando en el Perú ocurra el tema de la confesión sincera, yo no sé si Graña Montero va a mantener su mismo discurso. Y aparentemente Odebrecht y sus tentáculos han llegado a más de un personaje inesperado. Ha ingresado a escena nada menos que Enrique Capriles, candidato más de una vez a la presidencia de Venezuela. Aseguran que Enrique Capriles habría cobrado sobornos por $3 millones de Odebrecht cuando era gobernador del estado de Miranda. Realmente grave acusación. Vamos a ver los detalles. La ONG Frente Anticorrupción Venezuela denunció ante el Ministerio Público de ese país al 2 veces candidato a la presidencia de Venezuela y gobernador del céntrico estado de Miranda, Enrique Capriles, por supuestamente haber recibido $3 millones de la constructora brasileña Odebrecht. El Frente Anticorrupción ha pedido que la Fiscalía ordene una medida cautelar de enajenar y gravar los bienes de Capriles provenientes del delito y que se le declare medida privativa de libertad, porque ya en Brasil se le sigue una investigación similar. El pasado 15 de febrero, la Fiscalía informó que la justicia venezolana congeló las cuentas bancarias y los activos de Odebrecht en ese país, luego del escándalo de sobornos de la compañía a funcionarios gubernamentales en varios países de América Latina. De acuerdo con el escrito, en su defensa, Capriles ha dicho que las contrataciones con Odebrecht se hicieron cuando Diosdado Cabello era gobernador de ese lugar y no él. Capriles se ha defendido en varias ocasiones de señalamientos de este tipo y el pasado 15 de febrero afirmó que nunca como funcionario público firmó contratos con esta constructora, luego de que un día antes el presidente Nicolás Maduro señalara que un gobernador recibió dinero de Odebrecht y que por ello iría preso. Capriles también se ha puesto a disposición de la Fiscalía y de la Asamblea Nacional para que lo investiguen, pero ha insistido que Odebrecht tuvo relación con el estado de Miranda, pero cuando Diosdado Cabello era el gobernador de ese estado, es decir, entre los años 2004 y el 2008. Bien amigos, hasta aquí Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Nos vemos pronto. Que estén bien.